En el fútbol, las palabras pesan. Algunos jugadores las usan para motivar, para prometer grandeza, y lo cumplen. Pero otros las usan para construir un personaje. Una máscara de soberbia que termina cayendo cuando la pelota rueda. Son los que tienen más frases que títulos, más ego que trofeos y más publicaciones que goles. Hoy vamos a repasar a 3 futbolistas que desafiaron al destino con su boca. Y perdieron. 3 historias donde el talento se mezcla con la arrogancia y donde el karma futbolero demuestra que tarde o temprano el fútbol siempre te hace callar. Empecemos con el más emergente y joven de la lista. Un tema que da para mucho. Podemos hablar de su talento, de sus regates, de su descaro y también de sus palabras. Sí, de esas declaraciones que a veces suenan tan grandes como su potencial, pero que con el paso del tiempo le han pasado factura. Pero hay cosas que hay que mencionar. Empecemos con una de sus frases más polémicas. Bueno, a la gente que dice que igual estás demasiado crecidito y tal, ¿cuál es la respuesta de Lamine Yamal a todos estos comentarios? Gracias. Qué bueno. Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. Una declaración digna de Pelé, Messi o Cristiano Ronaldo, pero que pesa distinto cuando la dice un chico que todavía no cumple ni 3 temporadas en primer nivel. Lo curioso es que la dijo el 29 de abril de 2025. Apenas 2 semanas antes de la épica eliminación contra el Inter. Sí, justo antes de uno de los golpes de realidad más duros del Barcelona en la Champions League. Y ya que estamos hablando de la Champions, vale la pena recordar otra de sus joyas verbales. Cuando le preguntaron si el Real Madrid era el favorito para ganar el torneo, Yamal respondió con seguridad que no, que los verdaderos favoritos eran el Barcelona y el Liverpool. Le dije que en Champions el equipo favorito era el Liverpool porque quedó primero. Y los segundos éramos nosotros, entonces ahora que no está el Liverpool somos nosotros, entonces no le tengo miedo a ningún equipo. Una frase que, para muchos, fue una mufa monumental, porque no solo el Barça cayó eliminado poco después, sino que el propio Liverpool también terminó hundido, como si sus palabras fueran una maldición compartida. Después de perder en semis, y justo cuando parecía que había aprendido la lección, llegó otra polémica. En medio del debate por el Balón de Oro, a Yamal le preguntaron qué se necesitaba para ganarlo. Su respuesta fue clara, que no lo ganaba el más ganador, sino el que mejor jugaba en todo el año. Y según él, ese era el mismo. ¿Tú a quién votas? Al mejor jugador del año. ¿Y quién es? Pero me guardo para mí. Dado el contexto, con el PSG dominando Europa con jugadores como Dembélé o Doué, la declaración fue tomada como un desafío directo. Tanto que el propio Lamine dijo que si querían pelearlo, que lo hicieran el jueves, es decir, en el España contra Francia. Yo soy de los que vota al mejor jugador del año. Pero si la gente quiere jugarse al jueves, pues jugamos al jueves. Dando a entender que el campeón de la Nations League definiría el merecedor del premio. Tras haber ganado frente a Francia, parecía que Yamal estaba cumpliendo a la perfección su plan, pero aquí viene el punto de quiebre. En la previa de la final de la Nations League, Cristiano Ronaldo se deshizo en elogios hacia el joven español, pero Lamine, al ser interrogado por la figura de CR7, respondió con frialdad. Cristiano es una leyenda, pero yo haré mi trabajo, que es ganar. Una frase fuerte, poderosa, con mucha determinación, pero también una dosis de arrogancia que se notó más cuando publicó horas antes del partido una historia como «Nacido para esto». Y sí, parecía creérselo todo. Llegó a la final con confianza, con la cabeza en alto y con medio mundo mirándolo. Pero cuando el balón empezó a rodar, el fútbol volvió a demostrar su ironía. Yamal hizo uno de los peores partidos de su carrera. Nuno Méndez lo anuló por completo. El jugador eléctrico, potente e imparable que todos temían, desapareció. Mismo estarán sufriendo. Es Lamine de espalda, desmarque de Fabián, pero ahí adivinó Portugal ese pase de un poquito de compasión. Yo creo que los aficionados... Para colmo, el gol decisivo de Cristiano nació de su sector, tras una marca fallida. Y como si fuera poco, el portugués, con 40 años, le robó el balón 2 veces durante el partido. El mismo Cristiano, que lo había elogiado, terminó dándole una lección de humildad en la cancha. El contraste era brutal. Ya eran demasiadas caídas de Boca en una sola temporada. Parecía el punto de quiebre, el inicio de una versión más madura y silenciosa de Yamal. Pero no. En la temporada actual, Lamine ya suma demasiadas bocanadas.
En el tan esperado reencuentro ante el PSG, los culés pedían venganza. Clamaban por revancha frente a Nuno Mendes, el lateral que lo había anulado en su peor noche. Y fue el propio Lamine quien vendió su regreso como si fuera una película épica. Publicó historias con frases como «He vuelto y la misión también». Y otra, desafiante. ¿Presión? El partido empezó bien, con 50 segundos de magia, un arranque prometedor que hizo creer a todos que esta vez sería diferente, pero no lo fue. La historia se repitió. Nuno Mendes volvió para superarlo, y el PSG volvió a ganar, con el portugués otra vez como figura. Para colmo, y con déjà vu, uno de los goles nació por su sector, que permitió a Nuno avanzar y asistir en la jugada. Ya eran 3 para Nuno y 0 para el español. La siguiente polémica no surgió por hablar de más, sino más bien fue una mufa graciosa. Lamine confesó que le gustaban los fichajes raros, como el de Alexis Sánchez al Sevilla. Siempre me ha gustado porque no se salen como fichajes así raros última hora, como Alexis Sánchez ahora en el Sevilla, pero no sé, me gusta el movimiento, creo que es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas mientras no pasen en mi equipo. Semanas después, lesionado y desde su casa, vio cómo ese mismo Sevilla goleaba al Barcelona. Y ahora vienen las más recientes, y también las más chulitas, de las cosas que ha dicho. Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... ¿Pero vas a marcar el domingo o no? ¿Tú qué crees? No lo sé, es que es difícil el Bernabéu. Sí. Bueno, para el Barça no vale. La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4. O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4? No, yo no he dicho eso. Ah, vale. Pero puede ser. Aparte, no podía faltar su ya típica historia, que a muchos les pareció provocadora. Lamine habló como si tuviera las estadísticas de Messi contra el Madrid, pero hablar de más le salió muy caro. Una vez más, después de abrir la boca, firmó uno de los peores partidos que se le pueden ver a una estrella como él. Calentó el clásico y ni se metió a bañar. El fútbol tiene memoria, y a veces parece disfrutar cuando cobra sus deudas. En segundo lugar, tenemos al que ya es bien considerado el rey de las mufas. Empecemos por una de las más recientes, y quizá la más divertida. En 2024 declaró sin despeinarse: Kroos aprendió mucho de mí, jugamos juntos en Leverkusen, vino cedido de Múnich, era técnicamente bueno, pero le faltaba el toque. Él vino a mí y a Renato Augusto, y le enseñamos cómo era el fútbol. La respuesta de Toni Kroos fue simple: 2 emojis de risa. Ya no hacía falta decir más. Pero si hay una bocanada que marcó su legado, fue aquella de 2017, cuando escribió en Twitter: descansen, hijos míos, papá tiene que llevar a Chile al Mundial. Desde ese tweet, Chile no volvió a clasificar a un solo Mundial, y el internet nunca se lo perdonó. Otra joya inolvidable fue antes de enfrentar al Bayern Múnich con el Barcelona. Vidal advirtió: claramente se tiene mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Horas después, ese mejor equipo del mundo fue aplastado 8-2. Por la espalda Lewandowski, tantito, le pegó. Perisic va a levantar el centro, está el segundo, le pegó. ¡Oh! Le pegó Gnabry, está gol. Le está pidiendo pasar a Tito. Está, ahí está, ahí está. ¡Qué gol! Este partido, Coutinho está. Coutinho puede ser un castigo, tremendo gol. Le quedó a Coutinho. Sí, la profecía se cumplió, pero en su contra. En 2022, jugando con el Flamengo, volvió a abrir la boca antes del Mundial de Clubes. Dijo con total confianza: Madrid, te vamos a romper el culo. Pero el karma no tardó en responder. El Flamengo cayó eliminado en semifinales contra el Al Hilal por 3-2. Y si creías que ahí paraba, no. En la Copa América 2019, antes del duelo ante Perú, dijo: jugar contra Perú no va a ser tan duro como si nos hubiese tocado Uruguay. El resultado: Chile perdió 3-0 y otra vez, la boca de Vidal fue más protagonista que su fútbol. Y es que con Arturo, uno ya no sabe si está ante un bocón o ante un brujo, porque cada vez que promete algo, el destino parece empeñado en demostrarle lo contrario. Por último, tenemos a un señor que vive en una realidad completamente alterna.
Zlatan Ibrahimovic, tan icónico como hablador. Y para empezar fuerte, escuchemos algunas de sus frases más legendarias, o más bien, más egocéntricas. Durante su etapa en la MLS, dijo sin temblarle la voz: "Tengo que ser honesto. La MLS no es comparable con el nivel europeo. Solía jugar con futbolistas que estaban en mi nivel, o cerca, lo que hacía que el juego fuera mucho más competitivo. Aquí soy como un Ferrari entre Fiats". Y no era la primera vez que Zlatan despreciaba una liga. Cuando jugaba en el Paris Saint-Germain, también minimizó el nivel de la Ligue 1 con otra joya de humildad. No conozco ningún jugador de la liga francesa, pero todos ellos saben quién soy yo. Pero donde realmente se graduó de bocón fue en su corto paso por el Barcelona, una etapa que terminó mal por su relación con Pep Guardiola. Tras su salida, declaró: "Quien me compra, compra un Ferrari. Y quien tiene un Ferrari carga gasolina súper, va por autopista y a máxima velocidad. Guardiola cargó diésel y dio un paseo por el campo. Debió haber comprado un Fiat". Y si hablamos de ego, no podía faltar su frase más famosa. Cuando un periodista le preguntó quién era el mejor jugador del mundo, respondió: "Solo Dios sabe". El reportero, con toda lógica, insistió: "Sería difícil preguntarle", y Zlatan, sin dudarlo, sentenció: "Estás hablando con él ahora". Pero hay más. Cuando Cristiano Ronaldo maravilló al mundo con su golazo de chilena ante la Juventus, Zlatan no tardó en bajarle el precio. Cristiano es una máquina de hacer goles. Hizo un golazo, pero debería intentarlo de 40 metros, a ver si entra. Lo dijo refiriéndose a su icónica chilena con Suecia ante Inglaterra, desde casi medio campo. Cuando terminó su etapa en el PSG, soltó otra de sus perlas: "Me quedo si cambian la Torre Eiffel por una estatua mía". Un clásico zlatanismo. Incluso cuando Suecia no logró clasificar al Mundial de Brasil, después de perder ante la Portugal de Cristiano, lloró otra frase para la historia: "No merece la pena ver un Mundial sin mí". Y sí, nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. Lo curioso es que todas esas frases sonarían bien si vinieran de alguno de los mejores jugadores de la historia. Pero, ¿cómo se le explica a Zlatan que nunca ganó una Champions League, que jamás ganó una bota de oro y que nunca estuvo cerca de un Balón de Oro, a pesar de haber pasado por 9 equipos diferentes? Zlatan fue grande, sí, carismático, indiscutible, un delantero talentoso y con un legado de respeto, pero también fue un personaje que se autoproclamó Dios en una era donde ya existían dos verdaderos. Pero eso sí, hay que admitirlo. Puede que sus palabras sean un imán para el karma, pero también son parte de lo que los hace inolvidables. Porque al final, estos tres futbolistas, Yamal, Zlatan y Vidal, nos dejaron claro que en el fútbol puedes tener talento, títulos y carisma. Pero si hablas de más, el balón siempre termina devolviéndote la respuesta. Y bueno, si el vídeo te gustó, deja tu like y suscríbete para más contenido variado. Si coincides o no, deja tu comentario y hasta luego.